el aumento de la violencia, la fragmentación de Chile, la polarización y una crisis que no para ni señales de que vaya a parar y que va camino a generar una división total de este país. Eso es un poco lo que habla Tomás Moschetti en su última columna, bastante dura pero acertada, aunque creo que incluso se queda corto con las cosas que están ocurriendo, especialmente porque habla un poco de la Araucanía específicamente y como hay un tema de desconexión de la capital con esa zona y que por lo mismo está viendo cada vez más descontento, pero que eso también se puede extrapolar y se está viendo, aunque no se hable lo suficiente en otras regiones. Hay una desconexión brutal entre los deseos de Santiago y Valparaíso con respecto al resto del país. Y lo que estamos viendo es una polarización en gran medida, tanto a nivel ideológico como de deseo, entre lo que quieren las regiones con aquello que quiere la capital. Y incluso en el plebiscito apruebo y rechazo se está viendo. En Santiago, al igual que en Valparaíso, el apruebo tiene una amplia ventaja y es donde tiene su núcleo duro. Pero en regiones, en el resto del país, no es así. Entonces lo que estamos empezando a ver es una diferencia en que la capital empieza a imponerle sus deseos al resto del país de manera forzosa. Todo eso lo vemos a continuación y la crisis de la Araucanía que puede llevar incluso a la independencia de la región. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Nicolás, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. La Araucanía será independiente. Así se llama la nueva columna de Moschetti, que es bastante dura y que creo que es muy buena esta columna en particular. A veces Moschetti es muy negativo, pero creo que está muy realista. Pero creo que incluso se queda corto con lo que está viendo, ¿no? Y detalla una serie de hechos que se dieron justamente a lo largo del tiempo, la polarización que se está dando en la Araucanía, los niveles de violencia. Enumera una serie de situaciones que se han dado y que en gran medida habla también de cómo la violencia se ha justificado por parte de distintos políticos, también como muchas veces había hipocresía, especialmente ahora el sector que está en el gobierno, que tanto criticaba mucho de estados de excepción o de ciertas políticas y han tenido que hacer exactamente lo mismo. Se muestra eso ya sea por una ceguera ideológica o tal vez por ingenuidad, pero que eso ha generado, pero también habla de cómo todos los gobiernos, y el de Piñera no es la excepción, y anteriores, en realidad no han solucionado esos problemas y simplemente han aumentado. Y el nivel de desconexión llega a tal nivel que hace poco Isquia Siches incluso tuvo un escándalo donde se le criticó mucho porque dijo, y ella es la ministra del Interior, que ha tenido tantos escándalos, que en realidad se asesinó hace poco a un trabajador que era mapuche, de un disparo en la cabeza por guerrillero, mapuches también, y dijo justamente que no habían visto antes un atentado directo hacia civiles, así, o sea, no habíamos visto un atentado directo hacia civiles. Y eso generó mucho escándalo, porque después se le dijo, pero ¿cómo? Si ha habido muchos atentados y un nivel de violencia enorme. Y en realidad es cierto, el nivel de violencia es altísimo y se da hace años y nunca pasa nada. Estos hechos ocurren y no hay justicia. Por ejemplo, está el caso Luxinger-Macay, que ocurrió el 2013, hace ya 9 años, y nunca se hizo justicia sobre ese hecho. Nos atacaron, por favor, salimos. Viví en Macay, Werner Luxinger está herido. ¿En qué punto, señora? El fondo, la granja nomás, La granja fue atacada. Sí, la granja nomás. Fue atacada. El señor Luxinger está lesionado. Werner Luxinger. ¿Y comandante que llegamos, señora? General López, 5 kilómetros. General López, a 5 kilómetros. El asfalto. Ya, señora, está lesionada, ¿no? No. ¿Cuántas personas eran más o menos? No sé, no había más que a uno, pero gritaba, mátalo, weón, mátalo. Señor Palermo, me dijo, ¿cierto esto? No, la granja nomás, güey. Yo llamé a mi hijo, la que lo he mi marido está herido. Ah, bueno, ya. Ya, señora, ¿esto queda cerca del CUM, me dijo? No, 5 kilómetros, General López. ¿A General López 5 kilómetros? Sí. General López 5 kilómetros. Ya, señora. Granja Magüey. El fondo, la granja, la Magüey, ya. De Werner Luxinger. ¿Cuánto tiene su esposo? Werner Luxinger sigue disparando, por favor, vengan luego. Ya, señora. Están disparando la... Lo que escucharon ahí fue a la señora Luxinger. Los quemaron vivos el 2013. También grupos de estos
en mapuches etnonacionalistas de extrema izquierda que están ahí, que hemos visto tantas veces. La quemaron viva a ella y a su esposo. Justicia no hubo. Ahí hay un caso que Isquia no supiera, ¿no? Del 2013. Y a lo largo del tiempo han pasado muchos casos así. Y nunca ahí pasa nada. Siempre todos se quejan, todos dicen que terrible, pero pasa lo mismo con ese caso, como el del señor que fue asesinado hace algunos días, como también los que hace algunos meses también han muerto, que han sido baleados. Todos se quejan, pero nunca pasa nada. Y la situación simplemente empeora y empeora. Ahora Isquia, por supuesto, dice que lo que dijo ella no era un error, que la descontextualizaron y empiezan a dar todas estas excusas, justamente esos malabarismos lingüísticos para tratar de justificar cuando dicen una frase súper desconectada de la realidad y molesta, para decir que no, en realidad yo quería decir otra cosa, es que en los últimos meses no hemos visto algo así, que igual es mentira porque igual han habido numerosos ataques en los últimos meses, pero bueno, un poco siempre dando excusas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en consecuencia de esto, lo que dice Mochati es que va a aumentar aún más la violencia. Es muy probable. Y él cree que esto inevitablemente va a llevar, no ahora, y efectivamente esto no es ahora, pero en los próximos años, en un 10 a 20 años, a la independencia total de la zona de la Araucanía. Pero él da a entender que esto se va a dar principalmente por la independencia a manos de grupos mapuches radicales, etnonacionalistas, podríamos decir, que se tomarían la zona y que con la complicidad del mundo político se va a dar eso. Es un poco lo que dice que eso va a llevar por el aumento de la violencia, por la polarización, y que en gran medida, y algo que es cierto, aunque yo no estoy de acuerdo con la conclusión que él llega, creo que va a haber movimientos independentistas, pero no necesariamente asociados y que se tomen el poder estos grupos radicales mapuches, lo vamos a explicar a continuación, pero algo que sí es cierto y que menciona bastante, es que las políticas que ahora se están empujando por el mundo políticos en general, de restitución de tierra y que han sido impulsados tanto por el gobierno de Piñera, por de Bachelet, también ahora por Boric y por tanto la izquierda como la derecha, van a llevar a un desplazamiento étnico enorme de más o menos unas 500.000 personas. En realidad un poco menos de 500.000, pero de todas maneras importante cantidad de personas. ¿Por qué? Porque gran parte de las tierras que se quieren devolver dentro de ese territorio a los supuestos propietarios legítimos que dicen que son estos mapuches, aunque algunos dicen serlo, otros no lo son, y además uno puede cuestionar mucho si realmente es propiedad legítima, porque lo único que te dicen es, oye, yo soy mapuche, y ahí algunos mapuches se supone que tenían estas tierras, así que dámelo. Pero en realidad no debería funcionar así. Uno puede reclamar cuando hay un ancestro de uno que una tierra era de él, y se la quitaron ilegítimamente, porque si él la vendió, la regaló, llegó a un acuerdo, no tienes ningún derecho. E incluso si hay una persona en el pasado que sufrió una situación así, tú tienes que comprobar que eres descendiente directo de esa persona. Si no, simplemente estás aprovechando, que creo que es lo que pasa en la mayoría de estos casos, de decir, no, me lo merezco porque sí. Es como si uno dijera, oye, fíjate que yo tengo un ancestro que era justamente, uno voy a inventar, catalán, español. Y en realidad no tengo ninguna relación directa con aquellos que tenían tierra en alguna parte, pero fíjate, tengo ancestros catalanes, así que tienen que darme tierras en Cataluña. Oye, pero tú no eres descendiente directo de los que le quitaron, no sé, que soy catalán, de ascendencia catalana, así que pásenme las tierras. Esa misma lógica. ¿Hay restituciones que valen la pena? Sí, cuando te roban algo y después están tus sucesores que pueden reclamarlo, pero tienen que ser tus descendientes. En cambio aquí no pasa nada de eso, te dicen, no, soy de este grupo étnico, denme subsidios, denme tierra. Y desplacen al resto de la población. Bueno, esas tierras ancestrales que tanto reclaman, habitan un poco menos de 500.000 personas. Es un número importante de gente, principalmente en la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Y que va a afectar lugares, también se habla de ciudades más grandes que estarían en la zona. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Mochati habla mucho de que esto llevaría inevitablemente a lo largo del tiempo a la independencia de la zona por el tema del multicultural, no, más bien el plurinacional, y que la idea de que se saldría un estado mapuche. Y yo ahí no estoy tan de acuerdo con que necesariamente lleve a eso per se. Creo que podría eventualmente darse algunos enclaves independientes, de la misma manera que hay países pequeñitos, si se fijan en Sudáfrica, que hay un par de países bien pequeños ahí, al interior, que se hicieron de manera similar. Creo que podría ocurrir algo así con temas indígenas. Incluso tal vez sería mucho más estable en ese sentido. Pero lo que sí creo que va a ocurrir, y que tiene que ver asociado a los problemas que dan por el centralismo, es que va a surgir aún más, y ya se está viendo, un deseo autonomista, independentista de las regiones, pero no liderada necesariamente por grupos radicales indígenas o de que se ve ahí, sino por los mismos habitantes de las regiones que están sintiendo que les pasan por encima en la capital.
¿Y qué veo con eso? Que Mochati habla, por ejemplo, que la Araucanía va a ser independiente a futuro. Probablemente sea así, pero yo creo que lo más probable no es necesariamente que lo sea por grupos mapuches, sino que lo que va a terminar ocurriendo, como ha ocurrido, es que esos grupos radicales son amparados por políticos en Santiago, y por gran parte de ellos se dan discursos así, y también gran parte de la población santiaguina y también de Valparaíso. Y va a ocurrir, como se ve, que los habitantes de la Araucanía en su amplia mayoría, uno, no son indígenas, pero también por otro lado, incluso los que lo son, la mayoría son personas que trabajan, quieren seguir con su vida y no quieren ese tipo de cosas radicales. La amplia mayoría de la Araucanía no quiere eso, pero se le impone por la fuerza porque desde la capital se decide. Entonces, todos esos desplazamientos étnicos, todos estos conflictos, no se solucionan y además se impulsan porque en la capital o no quieren terminar con los conflictos al simplemente ignorar el hecho, o se impulsan al darle apoyo político a sus grupos radicales o poner leyes como es actualmente que tienen que intervenir y quitarle tierras a otros para pasárselos a otros si es que hay un conflicto. Entonces va a terminar ocurriendo que la población mayoritaria de las regiones que están ahí, especialmente la Araucanía y después el Biobío, donde se está extendiendo esto, no les va a gustar lo que está pasando, pero se los están imponiendo desde la capital. Entonces yo lo que veo que probablemente va a ocurrir es que efectivamente van a empezar a surgir más deseos de autonomía y de independentismo, pero que no se van a manifestar a través de un estado mapuche, sino a través de los habitantes araucanos, o sea, los que habitan en la Araucanía, que van a estar molestos y van a querer esa autonomía para que no sea Santiago el que les impone estas cosas, para que no sea la capital el que le empiece a imponer políticas de desplazamiento étnico, como también políticas que los perjudican. Y eso va a ser la lucha entre regiones con la capital. Y en la Araucanía habla mucho Mochati de lo que ocurre ahí, pero en realidad esto es un problema mucho más grande y que se ve en distintas partes. Gran parte de los problemas fuera de Santiago, fuera de la capital, son por culpa de Santiago de Chile, de la capital. Arica tiene un problema de contaminación por desechos tóxicos que se hizo por empresas vinculadas al Estado sueco hace muchos años, autorizado por el gobierno central en su momento. El problema migratorio en el norte de Chile, hace años se podría haber enfrentado, pero se ignoró. Y la capital todavía lo sigue ignorando en gran medida. Si dependiera de las regiones del norte, hace tiempo se habría dado soluciones al tema y se habría enfrentado. Se ignora porque a la capital no le conviene. Vemos situaciones como en la Araucanía, que hace mucho tiempo se habrían enfrentado, de acuerdo a una mano dura probablemente, si fuera por la voluntad de los habitantes locales, pero se ignora. Y en gran medida este conflicto y esta violencia sigue aumentando porque en la capital, nuevamente, no les interesa solucionarlo. Y el discurso de avalar incluso a sus grupos radicales se ve bien para la capital y para muchos habitantes de la zona central, donde hay más votos, porque hay más población, pero perjudica a la población local. Pero no les importa, porque hay menos gente en la Araucanía a nivel de voto, entonces les da exactamente igual. Magallanes, por ejemplo, precios altísimos por una gran cantidad de impuestos que le ponen al combustible. Nuevamente, eso lo hacen desde la capital, no les importa, se jode la población local. Esos son algunos problemas. Todas las regiones tienen muchos problemas que se dan en gran medida por culpa de la capital, de Santiago. Y ahora eso ha generado descontento que se manifiesta en un deseo de querer regionalismo, de querer un poquitito más de autonomía. Va en eso. Pero ¿qué termina ocurriendo? Que como no han dado autonomía y cuando dan regionalismo, lo único que hacen es crear más cargos políticos para más funcionarios de partidos, que eso no es realmente autonomía, no es realmente descentralización, va a empezar a aumentar, y ya está pasando, el deseo de, ok, no nos dan autonomía, queremos más. Y ahí empieza a surgir el separatismo, el independentismo, la autodeterminación. En Magallanes eso ya ha surgido un poco, donde ya hay un poco más de movimientos independentistas, siguen siendo, diría, minoritarios, pero está presente. Incluso me han comentado sobre personas de la zona que hay mucho deseo de eso en algunas personas, y va a ir aumentando, porque muchos se van a empezar a dar cuenta en las regiones, y ahí viene lo que dice Mochati del independentismo, que al final gran parte de sus problemas vienen de la capital y no los dejan decidir. Y gran parte de los recursos que ellos producen no se quedan en su zona, se van a la capital para subsidiar cosas. Por ejemplo, el metro de Santiago de Chile, como también el sistema de buses de Transantiago, tiene pérdidas millonarias. Es pura pérdida. Está subsidiado con el dinero de las regiones. ¿Para qué? Para darle servicio a Santiago estatales a costa del dinero de los trabajadores de regiones. Y va a empezar la molestia. Y va a ser una molestia legítima. Y por eso yo creo que viendo también incluso nuestra historia, que tenemos una historia de mucho conflicto entre las regiones y la capital, especialmente en el siglo XIX, eso va a empezar a surgir de nuevo. ¿Se podría evitar eso? Claro, si se diera autonomía en gran medida o total a las regiones para tomar sus propias decisiones, como pasa en países como Suiza, donde cada región, cada zona, toma decisiones independientes sobre sus impuestos, sus regulaciones, cómo solucionar sus problemas. A nivel local, funciona mejor y es más justo. Pero no va a pasar eso.
entonces va a empezar a aumentar en esa dirección. Entonces yo creo que puede que se dé la autonomía e incluso la independencia de la Araucanía, como dice Mochati, pero no necesariamente de grupos armados mapuche, sino el resto de los habitantes que van a sentir que la capital les impone cosas que son malas para ellos y van a querer su autonomía o su independencia para decidir por su cuenta cómo responder ante las materias y que la capital, Santiago, no les imponga políticas malas. Y cuando las regiones busquen eso, va a ser lo correcto, porque van a seguir su propio camino. Va a ser lo que corresponde y va a ser algo que les va a hacer bien. Y eventualmente va a llegar eso, y yo creo que en su momento cuando lo busquen y ya empezar a buscarse esos deseos de autonomía y después de independencia, hay que apoyarlo, porque cada territorio debe tener la facultad de poder decidir su propio futuro. Y si los habitantes locales de un territorio, con justa razón, se dan cuenta que lo único que pasa en este país es que la zona central en Santiago y Valparaíso los aplastan, les sacan sus recursos y les impiden avanzar bien y todos sus problemas se amplifican por culpa de esa zona central, tendrán todo el derecho, creo yo, de poder decidir seguir su propio camino. Y probablemente no sea ahora, pero en unos años, tal como dice Mochati, eso va a crecer. Pero no creo que sea necesariamente a través de grupos indígenas armados, sino a través del descontento de los habitantes locales que se van a dar cuenta que los ven prácticamente como colonias por parte del gobierno central. Pero ¿qué les parece la columna de Mochati, el escándalo de Isquia, la desconexión del mundo político y realmente la situación crítica de las regiones que cada vez se pone peor? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.